El tema de la semana tiene que ver con las 12 medidas anunciadas por Sergio Massa el pasado domingo y seguimos, por supuesto, en estos días desglosando diferentes conceptos y escuchando a especialistas, en esta oportunidad a Damián Dipache. ¿Cómo estás, Damián? ¿Cómo estás? Un placer. Muy bien, gracias por estar una vez más con nosotros. ¿Cuál es el impacto de las medidas anunciadas por Sergio Massa en relación a diferentes sectores de la sociedad? Bueno, a ver, si analizamos, por ejemplo, el caso del sector trabajador, estos 60.000 pesos de suma fija, bueno, tenemos que decir que efectivamente parecería ser que en dos cuotas mensuales, para gente que tiene menos de 400.000 pesos netos, se lo va a llevar puesto efectivamente la evolución de la inflación. Sí. Tengamos en cuenta que la variación de precios en el mes de agosto tendría un piso del 10% y que eso se va a otorgar en el mes de septiembre, donde la variación de precios estaría en el orden del 13%. Quiere decir que cuando reciban efectivamente esa asignación, la inflación va a estar carcomiendo parte de esta asignación. Ujú. Para el caso de los jubilados y pensionados, bueno, ya había un refuerzo, ahora efectivamente va a ser hasta 124.000 pesos, y ahí tenés una situación, tenés que desdoblarlo. Por una parte los que reciben y después aquellos 2 millones de jubilados que no reciben nada, que efectivamente uno podría decir, bueno, pero un jubilado que cobra más de 124.000 pesos, ¿es rico? Y Claro. la verdad que es difícil, digamos, ponerle ese corte a los bonos, ¿no? Ujú. Sí, se entiende también que, bueno, sucedería lo mismo que en el caso de los trabajadores, el bono de los jubilados también se va a ir comiendo con esa inflación y como decimos siempre, esos haberes están atrasados. Eh, y yendo al resto de las medidas, porque, por ejemplo, que los monotributistas no paguen ese componente durante los próximos 6 meses, ¿es significativo? Porque hay monotributistas que pagan 1.600, 2.000, 2.500. Son dos bebidas, dos gaseosas, es decir, no es significativo tampoco, ¿no? ¿Cuál es la mirada y el análisis y también las consultas que vos recibís en relación a eso? Mira, doble análisis. Primero, categoría A sería 16 pesos por día. Categoría B, pues lo hice el cálculo, 31 pesos con 90. Categoría C, 54 pesos con 53. La D, 89 con 63 por día. Por día. De la E a la K nada. Y la realidad que cuando vos le preguntás a los monotributistas, y la realidad que no necesito que me regalen 16 pesos por día. Lo que necesitaría es que se ajusten los topes y escalas. Efectivamente, para aquellos que son prestadores de servicio, hoy está a 7.900.000 pesos y volvió a quedar retrasado frente a la evolución de la inflación. Para aquel que Sí. tiene un comercio, está en la categoría K y quedó retrasado. Para que vos te des una idea de lo que le está pasando al sector monotributista en Argentina, es que un régimen que era el simplificado cada vez está más complejizado. Y acá el gran paso, ayer daba una conferencia en Mar del Plata, ¿no? Se me decían muchos emprendedores que se están teniendo que pasar al régimen de autónomos, porque superan ese Claro, tope y tienen que pasarse al régimen de responsable inscripto. ¿Qué claro. implica para la gente, para el televidente? Que pague 35 de ganancia, que facture con 21% de IVA, que pague 3% de ingresos brutos, que pague impuestos municipales y provinciales. ¿Y sabes cuál era la pregunta? Decía Damián, ¿cómo hago para sostenerme? Con caída de la economía, caída del consumo, con una situación donde yo necesito sostener mi emprendimiento con una presión impositiva mayor. Ujú. Bueno, la preocupación del monotributista es esa. Es decir, ¿cómo puedo llegar a sobrevivir al actual contexto si efectivamente no me suben las escalas para que me pueda mantener un régimen que supuestamente es simplificado y paso al otro que efectivamente me complica la vida, ¿no? Claro, claro, están atrasadas. Y pensando no solamente en monotributistas, sino también en otros beneficiarios o posibles beneficiarios de créditos, ¿qué mirada tenés en relación justamente a esos créditos que supuestamente son a la mitad de la tasa que podría ofrecer una entidad bancaria y al mismo tiempo con garantía del Estado? Pensemos por qué hay crédito. Primero, porque efectivamente en el contexto eleccionario se intenta mejorar los niveles de consumo. Partamos de ese punto. Las ventas minoristas de acuerdo a la CAME caen 3,6% en el mes de julio. Consumo masivo en el mes de agosto nos está dando caída del 16%. Entonces, como no se puede mejorar el ingreso por el poder adquisitivo, lo que se hace es tratar de oxigenar el bolsillo de los argentinos generando mayor nivel de deuda. ¿Qué Ujú. pasa? Ya los niveles de deuda eran importantes y vos la composición de un gasto privado lo tenés que ver en tres eslabones.
uno, les ingreso está deteriorado. Con este estímulo parecería ser muy poco para el nivel de inflación que tenemos. Sí. Lo otro que le tenés que sumar tiene que ver con el ahorro. Los argentinos no tienen nivel de ahorro, tienen muy bajo nivel de ahorro, por lo cual tampoco pueden expandir el consumo por esa vía. Y la tercera es la deuda. Los argentinos ya están endeudados. Entonces, efectivamente, estos niveles de tasa pueden ser graciables y está muy bueno, pero efectivamente ya el nivel de deuda es muy grande. Otro tema, yo por más que me endeudo una tasa del 54% de tasa nominal anual, que parecería ser una tasa muy pero muy beneficiosa, ¿qué es lo que termina sucediendo? Es que yo tengo que poder endeudarme en relación a cuánto voy a tener que financiar el costo mínimo del pago de mi tarjeta, porque si efectivamente, por más que yo incremente mi volumen de deuda, si el costo va a ser de 107% y un costo financiero total de 150, 160%, mi ingreso futuro va a estar en ese nivel. Te doy un caso. Un trabajador no registrado está subiendo su nivel de ingreso al 87% con inflación que va a proyectar al 140%. Entonces, es difícil tomar esa decisión cuando las familias no cierran las cuentas chiquitas porque no han cerrado las cuentas grandes del Estado, ¿no? Claro, sí. Al mismo tiempo, desde diferentes autoridades y funcionarios han dicho casi sin tapujos que el crédito, por ejemplo, para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones serviría para pagar justamente un resumen de la tarjeta que se viene pagando al mínimo. Entonces, digo esto porque quiero hacer hincapié en esto que decías de por qué existen estos créditos y la posibilidad de estos créditos. Y al mismo tiempo se recordó, o Sergio Massa recordó, que este segmento puede acceder a ese crédito de 400.000 pesos otorgado por la ANSES. ¿Ese crédito sirve? Porque la tasa es mucho menor. Bueno, el caso de los jubilados tuvieron dos etapas. Una es el crédito ANSES, que era por también 400.000 pesos a pagar en 24, 36 y 48 cuotas con una tasa del 29%, una tasa recontra graciable. Te digo lo que termina sucediendo con eso. La realidad es que no lo termina tomando el jubilado. Vos imagínate que un jubilado de la mínima, No. la realidad es que no termina tomando ese tipo de créditos, ¿me entendés? ¿Sabés quién no termina tomando? Los nietos, los sobrinos o los hijos, ¿me entendés? Sí. Y la realidad es que en definitiva no terminás ayudando al beneficiario real, que lo que quiere el jubilado es cobrar un mejor nivel de ingreso, ¿entendés? Sí. Y ahora con esta medida que se vuelve a lanzar otra línea de crédito a recorte de tasa también del 54%, efectivamente puede llegar a suceder algo similar. Uno podría, ayudarme a pensar lo siguiente. Un ministro de Economía que vuelve de Washington, donde el fondo el viernes pasado emite un comunicado. ¿Y qué dice el comunicado? Que el salario en el sector público debe recortarse en términos reales y las jubilaciones y pensiones en términos reales. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser que el domingo haya una expansión efectivamente de los ingresos para esos sectores, sector público, asalariado público y jubilados? Hay solamente una respuesta. Esto va a ser una aceleración inflacionaria muy importante en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Por lo cual el Fondo Monetario sabe que esto se va a licuar. Esa es la respuesta, ¿me entendés? Claro, y también se llama campaña política, por supuesto. Obvio, es en campaña Totalmente, política. 100%. Damián, te agradezco por el tiempo. Un placer, abrazo. Hasta pronto. Vamos a seguir con más información de economía y de finanzas en